Saludos. Hoy quiero compartir con ustedes una duda que nos llegó al correo electrónico del ministerio. La señora Colón de Puerto Rico nos escribió con una inquietud que quizás muchos de ustedes también han tenido. Voy a leer solamente una porción. Saludos cordiales, nos escribe la señora Colón. Escuché la primera y segunda parte de su testimonio. Noté que usted menciona la tradición católica. ¿Me puedes explicar un poco, por favor? Gracias por tomar en cuenta nuestro ministerio. Deseo recordarles que comparto con mucho respeto mi testimonio como un peregrinaje en mi vida. Mi objetivo, amados hermanos, no es criticar, sino enseñarles cómo llegué al conocimiento de la salvación. Solo por la gracia de Dios, para que así otros puedan comprender el recorrido teniendo como base la palabra de Dios. Para comenzar, vamos a partir de lo básico. Según la Real Academia Española, la palabra tradición viene del latín traditio, que significa transmisión o entrega. La RAE la define como la transmisión de noticias, costumbres, doctrinas o ritos que se pasan de generación en generación. Es decir, es algo que se conserva y se comparte a lo largo del tiempo. Cuando estudiamos la definición debemos de estar conscientes que es útil para entender el concepto general, pero cuando hablamos de la tradición católica, el significado adquiere un sentido diferente y específico. Ahora, en el segundo párrafo de su carta, señora Colón, como he mencionado anteriormente, fui adoctrinada en la Iglesia Católica, donde te hacen creer que la fe católica es conocida como uno de los pilares de la Escritura. Me explico. La tradición católica incluye las enseñanzas, prácticas y doctrinas. Como parte del desarrollo del clero católico, el cual reclamó la sucesión apostólica, como lo expuso Ireneo de León, obispo de la ciudad de León, en el segundo siglo, en su obra titulada Contra las herejías, postuló lo siguiente y cito: Está en el poder de todos, por tanto, en cada iglesia, quienes deseen ver la verdad, contemplar claramente la tradición de los apóstoles manifestando en todo el mundo, y estamos en posición de contar a aquellos hombres que fueron instituidos como obispos en las iglesias por los apóstoles y demostrar la sucesión de estos hombres hasta nuestros tiempos. Le voy a explicar. El clero católico da a entender que tales enseñanzas de la Iglesia Católica han sido transmitidas por la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles del Nuevo Testamento y que no necesariamente están escritas en la Biblia. Como el clero reclamó la sucesión apostólica, se vieron en la autoridad de diseñar sus propias enseñanzas, que son conocidas como los catecismos. Esto incluye, como lo he mencionado anteriormente, por ejemplo, la celebración de los sacramentos, la veneración de la Virgen María y los santos y ciertas prácticas litúrgicas. Les cuento que cuando era católica yo consideraba la tradición religiosa como si se tratara de la revelación divina y no había quien me convenciera de que me encontraba en un error doctrinal.
Cuando llegué al conocimiento de la verdad por medio de entender las doctrinas fundamentales de la fe protestante, las cuales establecen las pautas del cómo venimos a ser salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe que Dios deposita en nosotros. También entendí que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Hermanos, mira, esto no significa que no valoremos la historia de los primeros creyentes en Jesucristo, quienes fueron martirizados por su fe. Y eso sí, aprendí que toda paradigma y tradición que son mencionados en el movimiento evangélico pentecostal debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. El Mesías prometido, Jesús mismo, nos advirtió en Marcos capítulo 7 versículos 8 y 9 sobre el peligro de poner primero las tradiciones humanas, lo que se conoce en hebreo como los takanot, lo que los religiosos ubican por encima de la autoridad de los mandamientos de Dios. Por tal razón, para nosotros los protestantes, la Biblia tiene la última palabra en los asuntos de la fe. Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Leamos la santa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Usted pidió en su carta ejemplos de algunas tradiciones católicas. Está la Cuaresma en el periodo de preparación para la Semana Santa, que comienza el miércoles de ceniza y termina en Jueves Santo. Está también la novena de aguinaldos, que va desde el 16 al 24 de diciembre. Es una costumbre católica entre familias y algunos grupos. Ellos se reúnen para rezar un novenario, comparte sus platos típicos según su país, cantar músicas navideñas, hacen actividades, fiestas en Navidad y en Año Nuevo. Está también las procesiones católicas que se efectúan en la conmemoración de la Semana Santa. Está la celebración del bautismo, la primera comunión. Hay otra fiesta que también se celebran que se llaman las fiestas patronales, igual que aquí en Puerto Rico. Cada pueblo tiene su patrón, ¿verdad? Católico. Es importante destacar que aunque tengamos diferencias teológicas, esto es bien importante, hermanos, tenemos la necesidad de tener la iniciativa de sentarnos a la mesa, como así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, abordando este tema con respeto y tolerancia. Y también nuestro objetivo no es atacar con el fin de imponer una postura teológica, no, hermanos, sino que podamos entender y compartir la verdad que nos revela la santa palabra de Dios. Hasta la próxima.